Sputnik, nosotros somos el grupo número 2. Nos tocó el tema de importancia y trascendencia del derecho. Mi nombre es Melanie Paola Hernández Folgar y mis compañeros. Mi nombre es Josué Román López. Mi nombre es Jeremy Alexis González Llanes. Y mi nombre es Alexis Rafael Ortiz Velázquez. Y a continuación veremos nuestra exposición. Importancia y trascendencia del derecho. El mundo de lo normativo. El mundo de lo normativo es todo lo que nos rodea y nos indica cómo debemos actuar. No está conformado solo por leyes, sino también por reglas familiares, sociales, religiosas, morales y otras que tienen como función guiar el comportamiento de las personas. Es importante porque ayuda a que la sociedad funcione de manera ordenada. Sin normas, la convivencia sería muy difícil, ya que cada quien haría lo que quisiera sin pensar en los demás. Las normas que forman este mundo no son todas iguales. Algunas son obligadas como leyes, mientras que otras siguen por educación o por costumbre. Busquen mantener una vida en paz, sin conflicto, donde se respeten los derechos y deberes de todos. En este mundo no se busca describir la realidad, sino decir cómo se debe actuar. Por eso se habla de qué es, sino lo que se debe hacer. Por ejemplo, no se trata solo de decir que hay robos, sino de decir que no debemos de robar. Además, el mundo normativo varía según la cultura, la historia y las creencias, lo que se considera correcto en cada país. Puede o no serlo en otro. Por eso, aunque hay normas universales, muchas cambian dependiendo de cómo y dónde vive la gente. Conceptos de norma. Una norma es una indicación o regla que sirve para orientar cómo deben comportarse las personas. Nos ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto y así poder tomar decisiones pensando no solo en nosotros, sino también en los demás. Las normas están en todos lados, en la casa, en la escuela, en la calle, en los trabajos, en las iglesias, etcétera, etcétera. Las normas pueden ser diferentes en su origen, en su forma de aplicación, y algunas se siguen porque uno quiere y otras porque es obligado. Algunas nacen de las creencias o de las costumbres, otras están escritas en leyes sin importar su tipo. Todas cumplen una función importante: ordenar la conducta y mantener el respeto entre personas. Estas normas, aunque no sean leyes, siguen siendo importantes, ya que forman parte del comportamiento que se espera en una sociedad. Las normas no solo nos dicen qué hacer, sino también nos muestran lo que es adecuado, qué está permitido y qué deberíamos de hacer para actuar de forma justa. Son herramientas para que una vida en la sociedad funcione sin abusos ni injusticias. Yo voy a continuar con los temas que en este punto vamos a tocar lo de los juicios enunciativos. Estos juicios básicamente quieren decir que son afirmaciones que describen algo en base a la realidad. Son frases que dicen cómo son las cosas y sin interpretar e interponer el comportamiento. Es básicamente todo lo contrario a lo que es el mundo normativo. Esto quiere decir que no tienen intención de mandar a prohibir nada, solo informan las situaciones que se están dando. Estos juicios se encuentran en muchas partes del conocimiento, como en las ciencias de historia o la vida cotidiana. Las características principales que podemos encontrar de este juicio es que se pueden comprobar. Uno puede decir si son verdades o son falsas y no son como leyes regidas de una vez. Hay 5 juicios que no buscan cambiar el comportamiento de nadie. Por ejemplo, una persona puede decir que el cielo es azul, pero eso no significa que alguien tenga que actuar de una forma u otra. Solo se está describiendo un hecho en el estudio del derecho. Es importante saber diferenciar este tipo de juicios, ya que las leyes y las normas trabajan con otro tipo de afirmaciones, las que expresan lo que debe hacerse, no lo que es en sí. Y por otro lado están los juicios normativos, que estos juicios normativos básicamente es lo que nos dicta cómo debe de ser y no cómo son las cosas. Para que lo entendamos un poco más,
básicamente incluye parte de la ética y la moral de cómo deberían estar haciendo las cosas en sí y no como nosotros las estamos interpretando. Esto también indica una regla lineal de comportamiento. Por eso no se puede decir que son verdades o falsas, sino que si están bien o están mal, si son justos o son injustos, o si cumplen o no cumplen con lo que se está estipulado. Pues juicios están presentes en las normas. Un ejemplo claro de esto es cuando una ley dicta que toda persona debe respetar la vida. No se está describiendo algo que ocurre, sino que se está diciendo lo que se espera que en realidad ocurra. Básicamente es como una guía que orienta las acciones que nosotros tenemos. Los juicios normativos también son importantes en el derecho, porque todas las leyes están formadas por este tipo de afirmaciones. Las normas jurídicas nos dicen qué debemos hacer, qué está prohibido y qué está permitido. También se pueden ver en la moral, como bien ya se los había dicho, principalmente en la religión y en la educación, porque en estos ámbitos se intenta influir en lo que es el comportamiento. Otra cosa importante es que estos juicios no dependen solo de los hechos, sino que también de los valores que nosotros tenemos. Un ejemplo de esto es de que si creemos que la igualdad es valiosa, vamos a apoyar a las normas que en realidad lo promueven. Por eso los juicios normativos muchas veces se discuten, ya que no todas las personas piensan de la misma manera. Normas morales. Las normas morales son las reglas del comportamiento que cada persona sigue según lo que considera correcto o incorrecto. Estas normas no están escritas en leyes ni impuestas por ninguna autoridad, sino que nacen de la conciencia de cada individuo. Su cumplimiento es voluntario y depende mucho de la información, los valores familiares, la religión, la cultura y las experiencias personales de cada persona. Por ejemplo, actos como ayudar a alguien que necesita apoyo, decir la verdad o no robar, aunque sea difícil, pues son actos que vienen directo de la conciencia de cada persona. No existe una sanción legal si no se cumple, es decir, nadie verá a la cárcel por mentir o por no ayudar a otra persona, pero sí se puede tener cierto tipo de consecuencias sociales o emocionales. Una persona que no sigue ciertas normas morales puede sentirse culpable, avergonzado o ser rechazada por su comunidad. Otra característica importante de las normas morales es que varían de una persona a otra y también cambian según la cultura, la época y el entorno social. Lo que es moralmente aceptado en una comunidad puede no serlo en otra. Por eso no existe una norma moral única para todos, aunque hay valores que muchas culturas comparten, como la honestidad, el respeto o la solidaridad. A pesar que las normas morales no tienen fuerza legal, son fundamentales para la convivencia, ya que ayudan a formar el carácter de las personas y a orientar sus decisiones. Además, muchas leyes tienen su origen en principios morales, compartidos dentro de la sociedad. Por ejemplo, la ley que prohíbe robar o matar tiene una base moral, ya que esto no es algo correcto dentro del comportamiento de cada persona, pero esas mismas acciones pueden ser algo legal que puede ser penado por la ley. Para continuar les voy a hablar sobre lo que sería también la moral y el derecho. Aunque la moral y el derecho tienen como objetivo principal guiar la conducta humana para lograr una mejor convivencia, no son lo mismo. Es cierto que se parecen porque ambos dicen lo que está bien o lo que está mal, pero tienen diferencias muy claras que es importante conocer como estudiantes. La moral nace de la conciencia de cada persona, no está escrito en ningún documento oficial ni impuesto por el Estado. Se cumple de manera voluntaria, ya que cada quien decide cómo actuar y seguir sus valores. También seguir su educación o sus creencias personales. Por ejemplo, ayudar a un anciano a cruzar la calle es una acción guiada por la moral, ya que no hay ninguna ley que obligue a hacerlo, pero muchas personas lo hacen porque siguen sus emociones. En cambio, el derecho se basa en normas escritas conocidas como leyes, que son creadas por el Estado para regular la conducta social. Estas normas sí son obligatorias, lo que significa que si no se cumplen puede haber sanciones como multas, castigos o incluso la cárcel. Por ejemplo, pagar impuestos no es una ocupación, es una obligación legal, que si no se cumple puede traer consecuencias. También es importante entender que no siempre lo legal es lo moral, ni lo moral es lo legal. Por ejemplo, hay leyes que algunas personas consideran injustas o inmorales, aunque sean legales, como permitir ciertas prácticas que dañan el medio ambiente, pero que pueden ser considerados ilegales según la ley de cada país.
A pesar de estas diferencias, la moral y el derecho están relacionados, ya que muchas leyes tienen su origen en principios morales compartidos por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, no deben confundirse, porque el derecho tiene fuerza legal y la moral no. Saber distinguir entre ambos permite comprender mejor cómo funcionan las leyes sin mezclar con nuestras creencias personales. Para continuar con el tema, a mí me tocó hablar sobre las normas convencionales. ¿Qué son las normas convencionales? Son reglas sociales que no tienen ningún carácter legal ni moral, pero la mayoría de las personas siguen por costumbre o acuerdo dentro de una comunidad. Se podría catalogar esto como a la hora de que saludamos a las personas, tipo buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora de también como decir gracias, permiso. Eso podríamos catalogar como las normas convencionales. Estas normas no están escritas, como les había comentado, ni en las leyes, ni provienen de una convivencia individual, como las normas morales, que después vamos a hablar sobre eso, pero se respetan porque ayudan a mantener una buena convivencia y evitar situaciones incómodas o malentendidos. Una buena convivencia y evitar situaciones es no hablar con la boca llena, como por ejemplo saludar entre un lugar público, vestirse de manera adecuada también en eventos importantes como bodas o funerales. Estas acciones no son obligatorias por la ley, pero si quieren una buena relación con lo que las personas consideran moral. Pero si alguien no cumple con estas normas, puede generar incomodidad, burlas o incluso rechazo social. Una característica importante en estas normas que varían mucho dependiendo en su lugar, cultura o época. Incluso un ejemplo que les puedo dar, a la hora de, digamos, en España o Argentina es muy común de saludar con beso en el cachete, dependiendo mucho de sus culturas y todo. Eso puede parecer extraño, que legalmente saludar a un hombre con nombre de beso es extraño, pero para ellos es muy común, entonces ya es como un moral que ellos tienen. También hay normas que cambian como con el tiempo. Lo que antes se consideraban malas acciones, ahora se pueden considerar como buenas acciones y viceversa. Mucho va cambiando legalmente. Y aunque las normas convencionales no tienen sanciones legales, sí tienen consecuencias sociales. Una persona que no sigue estas normas puede ser vista como grosera, maleducada o irrespetuosa. Por eso muchas personas la respetan, aunque no estén de acuerdo con todas. Además, algunas de estas normas ilegan o irregulan tanto la importancia realmente sobre estas normas, que terminan influyendo demasiado en las creaciones de ley, sobre todo cuando se busca regular el comportamiento en espacios públicos o laborales. Ahora voy a hablarles sobre las normas jurídicas. Las normas jurídicas que son las reglas creadas y aprobadas por el Estado con el objetivo de regular la conducta en todas las personas que viven en una sociedad. Prácticamente es lo contrario a lo que había mencionado antes, solo para si tienen un peso en la ley. A diferencia de las normas morales o convencionales, estas sí tienen fuerza legal y están escritas en documentos oficiales como leyes, códigos, reglamentos y constituciones. Estas normas se aplican a todos por igual, sin importancia de persona, ya sea adulta, mayor, niños o niñas. Como les comentaba, estas leyes aplican a todos por igual, sin importancia de edad, condicional social o creencia, y sus funciones principales es mantener la orden, proteger los derechos de las personas y asegurar una convivencia pacífica. Ejemplos claros de estas normas jurídicas son la Constitución de Guatemala, que es la ley más importante del país, como también el Código Penal, que establece que las acciones son delitos y castigan los correspondientes, y las leyes de tránsito, que indican cómo deben de comportarse los conductores y peatones en la vía pública. Lo que distingue las normas jurídicas es que su cumplimiento no es opcional. Si una persona no respeta estas normas, al Estado puede imponer sanciones como multas, arrestos, suspensiones de derecho y otras medidas. Por ejemplo, si alguien roba o comete un delito, puede ser llevado al juicio y recibir una condena. Si alguien no respeta una señal de tránsito, puede recibir una multa, y estas normas tienen características principales. Estas características también se encuentra la obligación. Todos deben cumplirlas sin excepción. No es una selección personal, ya que están impuestas por el Estado, y garantizar el bien común. También está compuesto también la vulnerabilidad. Si alguien no respeta, el Estado tiene el poder de hacer que se cumplan, incluso con el uso de la fuerza si es necesario, como ocurre cuando se detiene a alguien como comete un delito. También está la bilateralidad. Las normas jurídicas no afectan solo a una persona,
sino también siempre hay una relación entre dos o más partes, como entre quien comete un delito y las personas afectadas, o entre los ciudadanos y el Estado. Las normas jurídicas son esenciales porque sin ellas sería muy difícil vivir en orden y en armonía. Permiten que todos sepan qué está permitido y qué no. Entonces, y ofrecen una protección para que nadie abuse de los derechos de los demás. Y también es una forma de hacer justicia, ya que buscan castigar las malas acciones y respetar el daño causado. Estructuralmente, una norma jurídica no es solo una regla escrita, tiene una estructura base que permite que funcionen. Estas estructuras tienen varias partes. Estas están formadas por la primera parte, que sería la formal. Es la forma legal que debe tener la norma. Esto incluye el proceso legal, que es por el que se crea, como su aprobación en el Congreso, su publicación con el diario oficial y redactación clara. Sin tener forma de una norma no es válida. También está la lógica, que la norma debe tener sentido. Si no tiene sentido, no se ha aprobado. Debe haber una relación lógica entre lo que se prohíbe o manda y lo que separa que ocurra. Por ejemplo, si alguien roba, será castigado en prisión. También está los supuestos, es la situación que debe tener o darse para que la norma se aplique, como por ejemplo una ley de tránsito que prohíbe manejar en estado de ebriedad. Solo se aplica si alguien está manejando y ha bebido. También, ya por último, se encuentran las consecuencias. Es lo que ocurre si se rompe la norma. Puede ser una multa, cárcel, suspensión de un derecho, etc. Sin consecuencias, la norma pierde fuerza porque nadie la respetaría. Comprender esta estructura permite interpretar correctamente las leyes y saber cuándo y cómo se deben de aplicar. Y bueno, esta ha sido nuestra exposición. Espero les haya gustado. En base a las investigaciones que nosotros realizamos con los compañeros en distintos lugares como artículos y páginas web, llegamos a la conclusión de que en el derecho no solo existe el mundo normativo, que es cómo se rigen las leyes y cómo deberían de ser en sí las cosas, sino que también abarca bastante lo que es el tema moral, ético, y en parte aplicado esto a la jurisdicción, ¿verdad? Esto que nos ayuda a comprender de mejor manera cómo es que funcionan los diferentes organismos que existen en el Estado. También nos ayuda a comprender cómo es que las personas se relacionan entre sí y qué comportamientos deberíamos de tener en ciertos puntos de la sociedad, ¿verdad? Esto es básicamente como una guía que nos sirve a todos para analizar cómo nos puede ayudar a entender las cosas de cómo deberían de ser y cómo las hacemos nosotros personalmente. Gracias.